¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos van mostrando este camino que termina en Dios. El día de hoy vamos a abordar como tema el perdón en la familia. Hemos estado viendo las exigencias de acuerdo a la palabra de Dios que hay para el hombre, para la mujer, para los hijos, y esta es una de las obras de misericordia. El perdonar es aflojar las cadenas pesadas que por el pecado nos echamos, y el que disculpa, el que perdona, alivia, practica una obra grande de misericordia. Por eso hablar del perdón es hablar de esa perfección, ese fruto de la caridad a la que todos estamos obligados. Pues bien, el perdón es una de las obras de misericordia que más trabajo nos cuesta practicar a los humanos. Y sin embargo, la única forma de que yo sea perdonado por Dios es que yo perdone las ofensas que los demás me hayan cometido. Siendo pues tan importante perdonar, vamos a reflexionar a la luz de la Sagrada Escritura cómo se debe practicar este perdón. Vamos leyendo qué nos dice San Lucas en el capítulo 17, versos del 3 al 4. Id pues con cuidado. Si tu hermano pega contra ti, repréndele con dulzura. Y si se arrepiente, perdónale. Que si 7 veces al día, esto es, muchas veces te ofendiere, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, pésame de lo hecho, perdónale siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta palabra, fíjense bien, empieza hablando en plural a 2 o más. Dice, mirad por vosotros mismos. Sin duda que esta palabra se puede aplicar a la familia, pues si se piensa que se habla a 2, se aplicaría al esposo y a la esposa. Pero si se piensa que habla a más de 2, se aplicaría a los padres y a los hijos. Y claro, finalmente es una palabra para todos. Nos abarca a todos. Y si los que me están escuchando no tienen problemas con la práctica del perdón, bueno, pues entonces su obligación será transmitir esta palabra a otros, enseñándolos a perdonar a la luz del Evangelio. Vamos a aplicar pues esta palabra a la familia en esta exposición del día de hoy. Por eso, en donde leemos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Debemos convertirlo en si tu cónyuge pecare contra ti, repréndele. Se tiene que interpretar muy bien la palabra repréndele, que no significa regáñale ni insúltale, o peor aún, golpéale como hacen muchos, sino que significa corrígele, exhórtale o enséñale. San Pablo nos hace una alusión también en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versos del 24 al 25, y miren lo que nos dice. Al siervo de Dios no le conviene o no le cae bien altercar, sino ser manso con todos, propio para instruir, sufrido, que reprenda con modesta dulzura a los que contradicen a la verdad, por si quizá Dios los trae a penitencia para que conozcan la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se fijan aquí, dice que no se debe ser litigoso, o sea, no se debe contender,
no se deben provocar alegatas en la familia, sino que debe serse manso y prontos para enseñar. Debe inclusive, dice la palabra, ser sufrido. O sea, no estar constantemente con quejas. Me hiciste, si por amor a Dios puedes en un momento disculpar una pequeña falta, pues hazlo. Si se repite, entonces sí venga la corrección, porque ya el no hacerlo significaría que se formara un mal hábito que tú fomentas. Cuando se debe decir en familia no, habrá que decir no, o sí cuando es sí. Pero ya dijimos, siempre con mansedumbre. Porque dice, ¿acaso Dios te tome por instrumento, por una corrección con caridad que hagas, para que la persona que ha cometido mal se convierta, se arrepienta? De otra forma, va a quedar como un adversario tuyo por el enfrentamiento que hiciste con él. Nos vuelve a decir San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 1 al 2. Sí, hermanos míos, si alguno como hombre que es, cayere desgraciadamente en algún delito, vosotros los que sois espirituales al tal, admonestadle e instruidle con espíritu de mansedumbre, haciendo cada uno reflexión sobre sí mismo, y temiendo caer también en la tentación. Comportad las cargas unos de otros, y con eso cumpliréis la ley de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se fijan, pues, en estas dos citas se dice que se debe corregir al hermano con mansedumbre, enseñándole, pero mirándonos también a nosotros mismos, que también somos pecadores, para que el demonio no nos tome por el lado de la soberbia y eche a perder la corrección fraterna, que esa sí es una obra de Cristo. El corregir al hermano es cumplir con un mandato de Dios. La corrección fraterna es una forma de educar y de llevar a la verdad al hermano. Pero si lo vas a hacer con soberbia, tu hermano se va a alejar de ti, pues humillado, a lo mejor resentido. Entonces vas a echar a perder algo que es de Cristo y lo vas a convertir en una obra de Satanás. Hay que recordar, ya lo he dicho en algunos programas, que se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel. Y que cuando ganamos una discusión, perdemos un amigo. Y si en este caso al que perdemos es al cónyuge o al hijo, no es imponiendo ni ofendiendo, sino enseñando con caridad y humildad, como Dios realiza la obra de corrección por nuestro medio. Pues lo que se busca con la corrección es provocar el arrepentimiento en la persona corregida. Pero si nosotros corregimos con falta de caridad y soberbia, lo que vamos a provocar en el otro es ira y rechazo. Por eso esa palabra del Evangelio, repréndele, hay que interpretarla bien. Significa, llévale amorosamente a darse cuenta de su error, para que la actitud nuestra, que no deberá ser de ofendido, lleve al otro al arrepentimiento. Sabemos bien que todos los humanos, cuando recibimos una ofensa, la primera reacción que tenemos es tratar de responder la agresión. Pero la actitud del cristiano debe ser conducida por la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos oyendo lo que nos dice San Pedro en la primera carta, en el capítulo 4, verso 8. Pero sobre todo, mantened constante la mutua caridad entre vosotros, porque la caridad cubre o disimula muchedumbre de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que un cristiano debe hacer
que el amor esté siempre por encima de la ofensa o de la venganza. Y cuando se hace la corrección de esta manera, inevitablemente producirá nuestra actitud en el corregido arrepentimiento. Pero una cosa más, dice la Escritura que la caridad cubre multitud de pecados. Y nosotros que somos pecadores y que tenemos tanta necesidad de ser perdonados de nuestra inmundicia y de la multitud de pecados que hemos cometido, ahí tenemos el antídoto. Para el misericordioso habrá misericordia. Hay que ver entonces primero esa viga que llevamos en nuestro ojo antes que ver la paja en el hermano, y perdonar caritativamente las ofensas de los demás. Vamos viendo lo que nos dice. Bueno, ya leímos en San Lucas, en el capítulo 17, verso 3, que dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y siendo el perdón vital para estar unidos a Dios, pero tan difícil de practicar, ya que sabemos bien que se resiste instintivamente nuestra naturaleza humana que está caída. Por eso el perdón debe ser como un gimnasio, que debemos estar practicándolo a diario en la vida conyugal. O sea que entre el esposo y la esposa tiene que haber perdón diario, porque el día que éste se deje de hacer, van a venir sentimientos adversos que si luego se acumulan se volverán resentimientos, y que si no se atienden vendrá ahí ya pues sentimientos todavía más profundos de aversión, ira, venganza, hasta llegar al odio. Entonces hay que estar practicando el perdón entre los cónyuges cada día. E igual en la relación de padres a hijos y de hijos a padres, ese perdón deberá estarse practicando diario. Ahora, mucho ojo, cuando nos ofenden, el demonio magnifica la ofensa y nos hace decir: ¿pero por qué voy a perdonar? Y nos hace sentir en que nosotros estamos arriba y los otros debajo. Y con estos sentimientos de soberbia, evita que nosotros corrijamos con mansedumbre y humildad. ¿Por qué le voy a perdonar? Nos repetimos, pero aquí, todos los que me están escuchando, hay que estar alerta cuando esto nos esté pasando, porque si no perdonamos, no somos gratos a Dios, y en consecuencia Él tampoco nos perdonará. En el Padre Nuestro recitamos: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, la condición para ser perdonados es que perdonemos, y estamos hablando del perdón cristiano en la familia. Vamos a leer lo que nos dice San Mateo en el capítulo 18, versos del 23 al 35. Por esto, el reino de los cielos viene a ser semejante a un rey que quiso tomar cuentas a sus criados, y habiendo empezado a tomarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y como éste no tuviera con qué pagar, mandó su señor que fuesen vendidos él y su mujer y sus hijos con toda su hacienda, y se pagase así la deuda. Entonces el criado, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten un poco de paciencia, que yo te lo pagaré todo. Movido el señor a compasión de aquel criado, le dio por libre y aún le perdonó la deuda. Mas apenas salió este criado de su presencia, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios,
y arrojándole por la garganta, le ahogaba, diciéndole: paga lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten un poco de paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Él, empero, no quiso escucharle, sino que fue y le hizo meter en la cárcel hasta que le pagase lo que le debía. Al ver los otros criados, sus compañeros, lo que pasaba, se entristecieron por el extremo y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces le llamó su señor y le dijo: oh criado inicuo, yo te perdoné toda la deuda porque me lo suplicaste. ¿No era pues justo que tú también tuvieses compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? E irritado el señor le entregó en manos de los verdugos para ser atormentado hasta tanto que satisfaciera la deuda toda por entero. Así, de esta manera se portará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno no perdonare de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No necesita más explicación esto. Qué tremenda palabra esta que acabamos de oír. Pues como no perdonemos de corazón a los que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará la multitud de ofensas que le hemos cometido. Y dice que nos hará pagar una por una estas ofensas. Así que, después de oír esto, podríamos seguir pensando que perdonar es algo que podemos aplazar sin tener consecuencias. Pues si yo llegara a pensar tal cosa, sería un insensato y pronto lamentaría mi falta de caridad y solicitud para atender esta palabra. Y lo mismo sucedería con los que me están escuchando, si habiendo sido tocados en su corazón con este puñal que el Espíritu Santo les envía y que les clava en sus conciencias, si aplazan el perdón retenido, que ya de por sí exige, pedirle perdón al Señor por haber retenido el perdón, por haber encadenado al cónyuge, a un hijo. De acuerdo que te ofendieron, pero al Señor lo abofetearon, lo escupieron, lo clavaron, lo maldijeron, lo burlaron y daba una cátedra suprema, todavía clavado en la cruz, diciéndole perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí estaba enseñando en forma coherente cómo debe ser el perdón. Nos dio una palabra tremenda que acabamos de leer ahorita, pero él en ese momento decía: lo dije y lo hago. Entonces no tenemos nosotros argumentos para retener el perdón. Si estuvieran ahorita en una aula o en un retiro, como a veces Dios me permite que esté ante las gentes, si yo les dijera: levante la mano el que no quiere que Dios nuestro Señor le perdone sus pecados, yo les aseguro que ninguna mano se levantaba. Todos queremos ser levantados. Todos queremos ser perdonados. Y gracias a Dios que así sea, porque sabemos que al alcanzar el perdón estamos en comunión con Él. Pero ahora ya saben, pero que para que Él perdone o nos perdone, nosotros tenemos que perdonar a todos los que nos hayan ofendido en cualquier área de nuestro ser y existir. Entonces es día de aflojar las cadenas y empezar una vida nueva con los cónyuges, con los hijos. Para que quede más reforzado esto, vamos viendo qué nos dice San Mateo en el capítulo 6, versos 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres las ofensas que cometen contra vosotros, también vuestro Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. Pero si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Más claro ni el agua. Nuestro perdón está condicionado a que nosotros perdonemos a los demás. Pero ahora, ¿qué significa perdonar?
Perdonar es disculpar, quitar la culpa, olvidar la culpa del que me ofende. O sea, no son palabras. Por ejemplo, perdóname, nos dicen y contestamos, está bien, sí te perdono. O nos dicen, discúlpame, bueno, sí te disculpo. Pero si a estas palabras no le pones el deseo sincero de olvidar la culpa, tu perdón no es sincero. Claro que hay ofensas que nos dejan marcados, pero lo que Dios quiere es nuestra voluntad puesta en olvidar. Aquí sí va bien aquello de que el que hace lo que puede, hace lo que debe. Es el Señor el que va a ir borrando en la medida que tú seas constante en la práctica de la caridad. Como regalo te va a ir borrando esas huellas profundas que marcaron tu corazón y tu mente por las ofensas que recibiste. Hay que poner pues la disposición de perdonar y de olvidar, y Dios hará el resto. Pero también hay que recordar que Dios nos exige más. No dice que hay que amar a los que nos ofenden y bendecir al que nos maldice. ¿Cuánta violencia nos tenemos que hacer? Por ejemplo, vamos viendo qué nos dice San Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 9, verso 22. Y según la ley, casi todas las cosas se purifican con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace la remisión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, sin efusión de sangre no hay perdón. Y es palabra de Dios. O sea que nos cuesta sangre en nuestro corazón cuando damos el perdón. Como Cristo, para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados, derramó Él también su propia sangre. Dense pues cuenta de que la palabra de Dios va precedida por el testimonio de aquel que la dio. Solo el cristiano puede perdonar, porque el perdón que se nos exige no es un perdón aislado, sino un perdón constante. Ya que como vimos en San Lucas, en el capítulo 17, versos 4, que nos decía, y si 7 veces al día pecar contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dice la palabra de Dios. Y tú podrás decir, sí, pero si perdonar una sola vez me cuesta tanto, Señor. Imagina tener que perdonar 7 veces al día. Y Él nos contestará, pues entonces empieza a sangrar, porque yo, para alcanzar el perdón de tus pecados y los pecados de la humanidad, tuve que derramar hasta la última gota de mi sangre. Y miren lo que nos dice en otro texto San Mateo, en el capítulo 18, verso 22. Respondióle Jesús, no te digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, o cuantas te ofendiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ahora sí, no nos dejó ya rincón para dónde movernos. Esta palabra es contundente porque además, dando es como se recibe. ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido al Señor? ¿Cuántas veces se nos ha perdonado? ¿Cuántas veces más los seguiremos ofendiendo? ¿Y cuántas veces más vamos a estar ciertos de su perdón y deseando su perdón? Y en cambio, cuando hablamos nosotros de dar el perdón, se nos hace muy interesante y creemos que estamos hasta en nuestro lugar cuando decimos, bueno, esta es la última vez que te perdono. Qué terrible palabra esta. Cuánta altivez, cuánta soberbia. Cuántas veces te lo podrán decir también a ti y no lo han hecho. ¿Cuántas veces? Para ir más profundo.
el Señor te lo pudo decir a ti. Mira, esto se lo dijiste al confesor una vez y me prometiste no volverlo a hacer, y ya van 500, ya van miles de veces que repites el mismo pecado. Se acabó mi paciencia, no te perdono. Y eso jamás lo has oído decir al Señor. Entonces tú a tu perdón jamás le vas a poner límite, porque de hacerlo te encontrarías con una actitud que ya te dijo el Señor: aquel que no perdone tampoco va a ser perdonado. Vamos leyendo lo que nos dice también es San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 7. A todo se acomoda, cree todo el bien del prójimo, todo lo espera y lo soporta todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y dice, todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es palabra de Dios. O sea que en el amor no se debe guardar rencor. Todo hay que buscarle un lado amable, un lado donde puedan aterrizar las cosas, no en una discusión estéril. En la familia, en el matrimonio, no importa quién tenga la culpa, no importa buscar culpables, hay que ver quién tiene la solución. Cuando nosotros apuntamos a una persona como culpable, un índice la apunta a ella, pero 3 dedos nos están apuntando a nosotros. No hay entonces que estar buscando culpables, sino soluciones a los problemas. Dice, todo lo cree. Bueno, pues hay que dar también pie a la credibilidad. Hemos en programas anteriores estando diciendo cómo deben ser transparentes el hombre y la mujer. En el Edén, en el paraíso, dice la Escritura, estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Significa, estaban tal como son, se podían ver sin ocultarse nada. Entonces hay que estar siempre con esa transparencia de que el cónyuge sepa dónde está, dónde se nos localiza, para que en un momento dado se eviten esos sentimientos de falta de credibilidad. También dice que todo lo espera. Perder la esperanza de que alguien pueda ser cambiado en sus conductas significaría pensar que Dios ya perdió el poder para poder lograr la conversión de las almas. Entonces hay que estar siempre con esa esperanza puesta en el Señor. Todo lo soporta. Este soporte es sobrenatural. Cuando nos casamos se nos dan gracias especiales para poder llevar esa cruz del matrimonio. Por eso cuando comparecen ante el altar a darse ese juramento ante Dios, ellos, los cónyuges, los que se casan, están haciendo su parte y están dejando que el Señor en respuesta les dé toda esa carga de bendiciones, estando entre ellas esa paciencia que nos permite soportar las crisis. Pues bien, en el amor ya dijimos, no se guarda rencor. Por falta de perdón hay tantos divorcios y violencia familiar. Y se llega a estas cosas tremendas partiendo de cosas sencillas. Por ejemplo, a veces la esposa estrena una ropa o se cambia de corte de pelo y el esposo no se da cuenta por andar pensando en los problemas de trabajo. O él llega del trabajo y la esposa no le pregunta ¿cómo te fue? Y piensan, es porque yo ya no le importo, ya no importo en esta casa. E inconscientemente se va guardando un pequeño sentimiento.
Pero como en la vida cotidiana hay muchos pequeños detalles que se nos pueden olvidar y no se pide perdón por ellos, esos sentimientos guardados se pueden volver resentimientos. Se puede empezar a llevar ya una carga de inseguridad y de que me siento en minusvalía, me siento despreciado y en consecuencia resentido, porque los que me manifiestan estas actitudes son los que tienen compromiso de hacer lo contrario. Pero estamos, cuando nosotros exigimos eso, olvidándonos que nosotros hacemos lo mismo, y no por mala intención, sino por descuidos involuntarios, a veces por las mismas cargas del día. Y sin embargo, cuando un sentimiento o varios no son disculpados, pues, o no son aliviados, estos se vuelven resentimientos. Y si estos tampoco se atienden, ya dije, se vuelven rencores, que no son otra cosa que resentimientos que día y noche nos están lanceteando. Y si no se perdona un rencor, esto ya se convierte en odio y todo se vuelve para entonces división y caos. Vamos viendo lo que nos dice la Escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 26, versos 24 al 26. Por sus labios se da a conocer el enemigo cuando está maquinando engaños en su corazón. Por más que te habla con tono sumiso, no hay que fiarte de él, porque entonces mismo no hay maldad que no abrigue en su pecho. Mas la malicia del que con fingidas apariencias oculta su odio será descubierta algún día en pública asamblea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que cuando ya se llega a odiar, se está actuando hipócritamente. Sin embargo, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Ahí está, ya no se expresan los sentimientos, se perdió la transparencia, porque se piensa que se ha sido víctima, y a veces no es sino una mala comunicación lo que hizo llegar a momentos tan deplorables donde ahí ya se empieza a destruir, y es destructivo las actitudes que se asumen en el matrimonio. Cuando se rompe la comunicación es el principio de, no del fin, pero de cosas ya muy delicadas. Los esposos, cuando han llegado al odio, se acusan recíprocamente, buscando quedar ellos ante los ojos de los demás como víctimas. Y a veces preguntan, ¿por qué tengo que perdonar yo a mi cónyuge? Y la respuesta es sencilla, porque el otro también te tiene que perdonar, y nosotros no somos blancas palomas. Pero además la palabra de Dios, que siempre nos conduce por camino seguro, miren lo que nos dice en el libro de los Colosenses, en el capítulo 3, versos del 12 al 13. Revestíos pues como escogidos que sois de Dios, santos y amados. Revestíos de entrañas de compasión, de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándonos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así lo habéis de hacer también vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean cómo nos guía Dios en esta palabra para que sepamos qué hacer para alcanzar el perdón nosotros mismos y la capacidad de perdonar. Cuando nos decidamos a perdonar, es necesario que nos decidamos a olvidar. Si no hay olvido, no hay perdón auténtico, aunque ya dije que es imposible e inevitable que quede ahí esa huella que solo Dios nos puede ir quitando. Pero el esfuerzo, el deseo
de olvidar es también algo que se nos exige. Y vamos viendo, por la carencia de tiempo, al menos ya para redondear el tema, la carta de los Hebreos en el capítulo 10, verso 17, a ver qué nos dice. Añade enseguida, y ya nunca jamás me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que Dios nuestro Señor perdona y olvida, enseñándonos cómo debe ser otorgado el perdón. Claro, a nosotros nos va a costar, pero el Señor jamás pide una cosa que sea imposible de realizar. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y también es palabra de Dios esta: sin mí nada podéis hacer. No dice poquito, no dice algo, no dice mucho, dice nada podéis hacer. Significa entonces que hay que incrustarse en la oración, en la vida sacramental, en la práctica cotidiana del perdón, y entonces, como en un gimnasio, vamos a acrecentar el músculo del perdón, y en la medida que nosotros aligeremos las cargas que hemos echado por la falta de perdón a nuestros hermanos, las nuestras van a ser aflojadas y curadas. Pues quiera Dios nuestro Señor que este mensaje aproveche a todos los que nos están escuchando, ya que estos programas no tienen otro fin, sino tocar esa fibra sensible, pero no con retórica humana, sino con el poder del Espíritu Santo, que es el que hará la transformación. No hay palabra ni testimonio sin el poder del Espíritu, dice la Escritura. Mi palabra es pobre, limitada, y nada podría hacer si no lleva la unción del Espíritu Santo. Y no podrán ustedes dar testimonio haciendo suya esta palabra si no es por la unción del Espíritu Santo. Y esa unción solo se logra estando en comunión con Él. Pues que sea un incentivo para que empecemos una vida nueva, si es que todavía hay resentimientos en el hogar. Pues entonces llegamos al final del programa, y también con esta semana vamos a terminar la serie de programas dedicadas a la familia. Voy a empezar a llevar espiritualidad y vida interior en forma sistemática, en donde con una secuencia vamos a abordar desde el principio, desde qué es espiritualidad hasta cómo practicarla, para ir subiendo por esos senderos de los caminos a la perfección del amor. Y pues llegamos al final. Si quieres despedirte, hermano. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Que Dios los bendiga. Y yo, como siempre, agradezco a Dios el don de la vida y a ustedes por habernos sintonizado. Y practiquen el perdón, que es el camino de la salvación. La caridad cubre multitud de pecados.